9 de la mañana con 33 minutos. La anterior administración dejó un país con una situación crítica en seguridad, en violencia y en homicidios. Cierro comillas. Carlos Negro, ministro del Interior, en desayunos de búsqueda hace algunas horas. Nicolás Martinelli, ¿cómo le va? Buenos días. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muy buenos días para ustedes. Un placer. Bueno, entonces... Y bueno, yo creo que esas afirmaciones no resisten el más mínimo análisis, ¿no? Me hubiera gustado saber cómo hubiera calificado el ministro Negro la situación en marzo del 2020. Porque si nosotros, según él, dejamos un país en crisis, lo que nos dejó el Frente Amplio fue el infierno. Después de 15 años de gobierno de Frente Amplistas ininterrumpidos, los homicidios crecieron un 108%. Para que la gente se haga una idea, en 2005 asumen con 190 homicidios por año y nos entregan un país con 400 homicidios por año. Asumimos nosotros en marzo del 2020 con 2 veces y media más rapiñas de las que asumieron ellos en 2005. Un aumento de un 240% de rapiñas. Asumimos con un aumento de 300% de abigeato. 3 veces más de lo que tenían ellos cuando asumieron en 2005. 400% de aumento de violencia doméstica. Entonces, si la situación que nosotros dejamos, que fue de 5 años de bajas interrumpidas de todos los delitos, porque bajamos un 60% del abigeato, bajamos un 40% de las rapiñas, bajamos un 25% del robo de vehículos. Rapiñas y robo de vehículos, además, fue el mejor registro, o sea, el menor registro desde que se llevan registros del Observatorio de Violencia y Criminalidad. Bajamos los hurtos un 22%. Bajamos los homicidios un 4%. Por supuesto que nos hubiera gustado bajarlo mucho más de lo que lo bajamos. Pero siempre es mucho más difícil bajarlo que subirlo. Ahora, ¿y por qué, entonces, a qué atribuye estas declaraciones del ministro del Interior? ¿Es que son respuesta a críticas que vienen desde el Partido Nacional? O a un mal manejo de las cifras y de los números, que ha sido bastante habitual en él, no conocer en detalle los números del ministerio, o simplemente a consideraciones políticas. ¿Usted dice que el políticas. ministro no sabe, no conoce los números? Bueno, yo lo he agarrado varias veces en errores de apreciación de números del ministerio, o de datos o estadísticas del ministerio. Evidentemente no tiene todavía desmenuzado a cabalidad la información que se maneja dentro del ministerio. Esa puede ser una posibilidad. La otra posibilidad, simplemente, como vos decís, que se trate de una respuesta meramente política y que el fondo de eso o fuera de eso no haya más nada que una respuesta política y que cae por su propio peso. Además, un ministro que ha dicho y sigue insistiendo en que se va a basar en las evidencias, en los números, en las estadísticas, decir eso y no tomar en consideración que cuando nosotros asumimos el gobierno veníamos de 15 años de deterioro continuo e interrumpido de la seguridad pública, en un periodo en el cual se batieron absolutamente todos los récords de seguridad, porque se batió el récord de homicidios por año, homicidios por mes, se batió el récord de rapiñas, de hurtos, de abigeatos, de violencia doméstica, todos los récords batieron. Entonces, obviamente que cuando vos agarrás un país en llamas, como lo agarramos nosotros, siempre es mucho más difícil el trabajo que vos tenés que hacer para recuperar o para tratar de alguna forma de empezar a moderar y a bajar esas cifras alarmantes que teníamos. Ahí llevó un proceso muy largo de empoderamiento de la policía a través de la ley urgente de consideración, empoderamiento político de la policía, de respaldo. Bueno, Negro dice que la LUC no generó ningún cambio positivo. ¿Usted qué opina? Bueno, ese es otro error de apreciación de Negro que además cae también por su propio peso. Es otra de las cosas que el ministro dice, pero después no las puede sostener. Si la LUC es el problema o el gran problema de todos los males, como sugiere Negro, ¿por qué no presentó un solo artículo de la ley de presupuesto para derogar algún artículo de la LUC en materia de seguridad pública? Silencio, cric, cric. Pregúntenle si un día tienen la posibilidad de tenerlo acá. Porque si yo tengo una ley a la que le atribuyo problemas de seguridad pública, capaz que no la ley en su globalidad, pero si hay algún artículo puntual en el que a mí no me gusta, y yo soy gobierno y tengo en el Parlamento la posibilidad de cambiarlo, lo que tengo que hacer es presentar un artículo en la ley de presupuesto o una ley aparte, no importa, para derogarlo. Ahora, pasaron 8 meses de gobierno, no hay una sola propuesta para derogar artículos de la LUC y tenés la ley de presupuesto, que es una gran oportunidad para hacerlo, porque es una ley, como se conoce, ley ómnibus, donde vos podés meter una gran cantidad de cosas y a veces pasa
y tampoco lo hicieron. Martinelli, pero la clasificación de un ministerio bueno o malo, una gestión buena o mala, es solamente a través de los números, porque, por ejemplo, le pongo otro tema de seguridad, que son las cárceles, donde se ha entendido que la situación penitenciaria es resultado también luego de lo que sucede en puertas afuera. El gobierno dice que hay una inflación carcelaria, vemos como año a año crece, y que bueno, que también puede ser producto de la gestión anterior, de la ley de urgente consideración. ¿El estado de las cárceles no responde también a un estado de seguridad? A ver, es una buena pregunta. Obviamente que no solo una buena gestión pasa por el tema números. Sin duda que los números reflejan si la gestión es buena o mala. Pero también hay cuestiones intrínsecas, como yo siempre hablo, de liderazgo, de gestión administrativa, de rumbo, de respaldo, que eso, si bien se puede traducir después en números, esa parte, ¿no? de los números. En lo que tiene que ver con el problema del sistema carcelario, yo creo que hay hoy, por lo menos en lo que yo veo, una gran madurez en el sistema político como para abordar ese tema en profundidad y en seriedad. Han pasado diferentes gobiernos, ninguno lo ha podido solucionar. Han habido avances, también eso es cierto, hay que reconocerlo. Todos los gobiernos han tenido algún avance puntual en ese tema, pero seguimos teniendo los mismos problemas que teníamos de hace muchísimos años atrás, ¿no? ¿Y el Frente Amplio cuando asumió, perdón, sí, Pau, el Frente Amplio cuando asumió en 2005, decretó la emergencia carcelaria, sacó una ley para liberar personas que estaban privadas de libertad, apuntando a descongestionar las cárceles. O sea, que esos problemas que hoy mencionan son los mismos que había hace muchos años y después de 15 años de gobierno del Frente Amplio tampoco lo pudieron solucionar. Claro, pero ahora, después los vemos a ustedes carpetazo a carpetazo con la cifra. No, pero justamente lo que yo veo es lo que yo veo hoy es que hay una madurez política para avanzar en ese tema. Tenemos un libro blanco que se gestó durante la administración anterior, que es un diagnóstico, pero sobre todo es una hoja de ruta de lo que hay que hacer, hacia dónde hay que ir. Por suerte, la nueva directora del INR tomó ese libro blanco como parte de los insumos para trabajar. El Ministerio además contrató a Ana Viña, que es la académica que trabajó en ese libro blanco, o sea que es bueno que lo tenga ahí dentro de su planilla para trabajar en ese sentido. Hay consensos en que se necesitan más recursos, hay consensos en que tiene que ser un organismo descentralizado. Para mi sorpresa, no está esa propuesta en el presupuesto. Creo que ahí también el gobierno se perdió una linda oportunidad de poder ya descentralizar el INR y avanzar rápidamente en un nuevo modelo de gestión. Está buenísimo el diagnóstico, perdone que lo interrumpa. Ayer estuvo Diego Sanjurjo, que trabajó en su gobierno, trabajó en y dijo que uno de los principales problemas de seguridad es no solucionar el sistema penitenciario. Entonces, mientras los políticos se tiran las cifras de un gobierno al otro, lo que vemos es un sistema penitenciario cada vez más perimido, donde se violan los derechos humanos y tenemos un hacinamiento tremendo. Las soluciones al problema penitenciario no son de un día para el otro. No, o sea, cuando vos trabajas... ¿Por qué nosotros empezamos a trabajar sobre la base de un enfoque dual? El enfoque dual tiene dos pilares fundamentales, el trabajo de represión policial y el trabajo en causas. ¿Por qué necesitas la represión? Porque la represión es lo único que te ayuda a contener el crecimiento del delito. Ante ausencia de represión, en los gobiernos del Frente Amplio el delito se disparó. ¿Por qué? Por aquello de que el Frente Amplio veía la palabra represión como mala palabra. Y ahora está pasando lo Entonces, mismo en ahora lo que tenemos nosotros es un modelo de enfoque dual que dijimos represión para contener y para darle tiempo, porque hay que tener paciencia, a que las políticas que se hagan en materia de causas, ¿tá?, logren dar resultados. Si yo hago una reforma educativa, que es la base, que es la madre de todo el problema, los resultados de una reforma educativa me van a llevar 15 o 20 años tenerlos. Entonces, si yo no gano tiempo con otras políticas, evidentemente no voy a tener los resultados que vos estás buscando y sobre todo no los voy a tener en el corto plazo. Nosotros en el periodo anterior logramos que el MIDES se insertara por primera vez en la historia en las cárceles. Tienen su oficina y tienen programas en todas las cárceles. Logramos que la UTU tuviera oficinas y diera clases en las cárceles. Apostamos a un crecimiento importante de la UDELAR en las cárceles. Llevamos programas como el Plan de Inclusión Asistida para apuntar directamente a un problema que teníamos, que era el de la reincidencia carcelaria. Ahora, todos esos programas y todas esas cuestiones llevan tiempo. No vas a solucionar, porque yo implemento el programa hoy, en 6 meses, en un año y medio, no voy a tener los resultados que estoy buscando. Primero porque hay programas que son pilotos, que son como el PIA, es un programa que lo trabajamos para 600 personas privadas de libertad. Tenemos 16.000, o sea, necesitamos ponerle recursos, necesitamos ponerle fondos. Y programas además que están basados en la academia, en la evidencia, porque en este caso el programa del PIA, insisto en este programa, porque no solo apuntaba a la reincidencia, sino que además la Universidad de Montevideo está midiendo sus resultados y ha dado buenos resultados. Pero al mismo tiempo te está diciendo que precisa más recursos, perdón. No, Martinelli, este gobierno apunta a aumentar las medidas cautelares para evitar tantas personas en prisión. ¿Ustedes apoyan esas políticas? Nosotros durante la gestión anterior habíamos desarrollado un sistema
tecnológico que era de control biométrico, ¿no? Con un celular vos se lo dabas a la persona que debería estar privada de libertad para que fuera a cumplir medidas a su casa, y mediante ese celular, sin que la persona sepa, le suena el teléfono a determinadas horas del día, a determinada cantidad de veces del día, lo que vos quieras, digamos, formatear el teléfono para que funcione de esa forma. Y la persona, cuando le suena el teléfono, tenía que escanear su cara y a su vez el teléfono estaba georreferenciado en el lugar. Eso es una medida que ayuda, por ejemplo, a descongestionar. Entonces está de acuerdo. Y otra medida que yo sugerí en su momento, que lo volví a sugerir hace poco en el Parlamento y que se lo dije a Negro durante la transición, es: ahora tenemos la oportunidad de que la cárcel de mujeres, la número 5, que está hacinada, se mude a la nueva cárcel que está en proceso de construcción, que es la nueva cárcel de mujeres de Punta Rieles. Ese viejo edificio que va a quedar, antiguamente era un hospital psiquiátrico. Ahí tenemos una enorme oportunidad para restaurar ese lugar y que funge o que funcione de hospital para adicciones, para personas que cometen un delito, pero no son personas, digamos, agresivas, por así decirlo, sino que cometieron el delito porque están bajo los efectos de las drogas o del alcohol, que puedan ir a ese lugar, obviamente que en calidad de privados de libertad, pero que puedan ir a un lugar donde tengan atención psiquiátrica, psicológica, donde además esté el MIDES, que los ayude a revincularse con su familia y con el mundo social, y que incluso si la pena es, por ejemplo, de 6 meses, pero a los 4 meses un equipo de profesionales, técnicos, académicos, entiende que la persona ya está rehabilitada, que pueda llevarla al juez y decirle: mire, esta persona está rehabilitada, y que el juez tome la decisión, inclusive, de dejarlo salir antes. Y eso porque si está rehabilitado es una buena medida. Ahora, para eso no hay presupuesto, no hay visión, no hay luces a largo plazo. Pero ese fue uno de los aportes que hicieron para el Plan Nacional de Seguridad. Ese fue por uno de los ejemplo. aportes que hice yo para el Plan Nacional de Seguridad, exactamente. Entre otros. Pero A propósito, Martinelli, yo quiero preguntarle por lo siguiente, y de alguna manera vuelvo al arranque, ¿no? Negro le tira flor de viandazo a ustedes. Usted ahora acaba de subir la apuesta. Imagino dentro de un rato en los portales recibimos un infierno en materia de seguridad, dijo Martinelli, ex ministro del Interior. Entonces, ¿van a seguir participando de estas reuniones políticas para generar un plan de seguridad con este nivel de crispación y de acusaciones de un lado y de otro? A ver, yo creo que el ministro Negro tiene que estar más preocupado y ocupado en decirnos a los uruguayos cuál es su plan de seguridad pública y no andar contestándole a la oposición si usa lentes negros de sol o no, o se viste como Peaky Blinder o como policía. Porque eso a la gente no le importa. Lo que le interesa a la gente es saber cuál es el... No, pero no le puedo dejar pasar esta. ¿Se viste de Peaky Blinder, dice el ministro? Sí. ¿A usted le parece un detalle importante ese? No, por eso. Pero que el ministro en una entrevista que le hagan esté preocupado por contestarle a la oposición esas cosas, eso sí me parece preocupante. Porque lo que necesitamos es un ministro que se esté ocupando de la seguridad pública. No solo de la coyuntura, que parece no estarse ocupando, porque el mes pasado tuvimos récord de homicidios en septiembre. Tuvimos hechos inéditos como de lo que pasó en la puerta del Concar, una balacera que la propia directora del INR, Ana Juanche, lo categorizó como inédito. Y, por supuesto, el atentado en la casa de la fiscal de corte. Me imagino la preocupación de la gente en su casa que está escuchando al exministro decir que el actual casi que está para la chiquita. Pero yo he dicho que para mí la silla del ministerio es una silla vacía. Si no hay liderazgo, si no hay rumbo, si no hay plan, si no hay mando, si no hay gestión, y toda la gente, los proveedores se quejan de la gestión, los funcionarios en las diferentes unidades ejecutoras se quejan de la gestión. Vamos? Es más, yo te traje acá, hoy preparé acá un informecito que armé de lo que ha pasado los últimos 30 días, si me dan unos minutos, de lo que han sido los reclamos de los vecinos en diferentes barrios, no solo de Montevideo, sino del país. Pero, por ejemplo, vecinos de Parque Rodó reclaman por ola de robos en viviendas y vehículos. Hay robos todos los días con miedo, vecinos de Brazo Oriental. Estamos todos los vecinos asustados, vecinos de Punta Gorda, vecinos de la Blanqueada, cansados de la inseguridad, vecinos de la Comercial, denuncian los de robo, vecinos de los Titanes, vecinos de... Los 5 años anteriores esto es en los últimos 30 días, Alfredo, Magui, últimos 30 días, no con esta habitualidad. Por supuesto que yo a veces tenía algunos vecinos de Malvin Norte que salían a reclamar, ¿y qué hacíamos? Llegábamos con un equipo de policía, interveníamos en el barrio, nos quedábamos en el barrio y articulábamos con otras agencias públicas o ONGs de los barrios para tratar de bajar digamos, la sensación de inseguridad que había en esos barrios. Hacíamos allanamientos, pero nos quedábamos en el barrio. ¿Por qué? Porque a eso de los vecinos les da tranquilidad. Tengo que cerrar. Diferente a lo que pasaba en la época de Bonomi, que es un poco lo que quiere empezar a hacer aparentemente el ministro Negro, que es operativo saturación, que la policía va, está un ratito y se va.
eso lo único que hace es dejar desolado el barrio. Bien, te tenemos que cerrar, pero entonces ¿van a seguir participando de estas negociaciones por un plan de seguridad? ¿O están evaluando retirarse? A ver, el directorio del Partido Nacional evalúa permanentemente cómo vienen los avances del diálogo sobre la seguridad pública. Yo estuve la semana pasada haciendo un informe, hoy había otra reunión. Lo que se decidió la semana pasada fue bajarle el perfil a la delegación que estaba yendo. Hasta ahora no hemos discutido una sola propuesta puntual. Es una posibilidad irse. Hemos estado más que nada haciendo catarsis de lo que ha pasado en otros periodos de gobierno, de lo que se ha hecho bien, de lo que se ha hecho mal, de cómo se está yendo ahora, de qué habría que hacer, pero no hay ninguna propuesta ni novedosa arriba de la mesa, esas que digan, che, pero entonces bajarle la intención de la representación quiere decir dejarlo morir. No, bajarle la intensidad a la representación, porque nosotros entendemos que el ministro del Interior, que es el que nos convoca y es el principal obligado de este gobierno a tener y a darle a la ciudadanía y a todos los uruguayos un plan de gobierno, no está yendo. Bien, ok. Y si él no está yendo, entonces la señal que está dando es no me importa. Por lo tanto, el Partido Nacional decidió bajar un poco el perfil de los que están acudiendo al diálogo. Nicolás Martinelli, ha sido muy amable en acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a ustedes, a las órdenes.